Hola, buenos días. En este video vamos a continuar con la teoría de series y vamos a empezar ya a hablar de criterios específicos de convergencia de series y nos vamos a concentrar en series formadas por números no negativos. Esas series tienen ciertas características que hacen más fácil decidir si la serie converge o no. Entonces, para ello, quisiera comenzar por recordar algo, bueno, recordar primero la notación que hemos usado hasta ahora y que vamos a estar usando a lo largo de este video. Entonces, una vez que la establezca aquí, ya no la voy a volver a recordar más adelante. Entonces, vamos a denotar por AN una sucesión y esa sucesión genera una serie. Entonces, la serie la denotábamos así. Sí, es la serie formada por la sucesión. Luego denotábamos por SK las sumas parciales. Esta era la suma desde n igual a 1 hasta acá de AN. Y estas SKs formaban otra sucesión, ¿sí? Entonces, esta era la sucesión formada por las sumas parciales. Entonces, definíamos la convergencia de la serie si solo si esta sucesión converge. Y aquí había una cuestión de notación. La serie denotaba al mismo tiempo la serie y al límite, ¿sí? O sea, en este caso, la notación que usábamos es que el límite, cuando k tiende a infinito, de sk era igual a la serie, ¿sí? Al valor de esta suma infinita. Muy bien. Ahora, nosotros sabíamos, en general, esto es algo que sucede en sucesiones, y de hecho ya habíamos usado, entonces recordar, eso es en general, si una sucesión converge, pues entonces es acotada. ¿Sí? Entonces la sucesión SK es acotada. Y de hecho nosotros habíamos usado la contrapositiva, es decir, si teníamos no acotada, para probar que no convergiera. Ahora, en general, el regreso, es decir, que si una sucesión es acotada, en general la sucesión no tiene por qué converger. Y el ejemplo, pues ya lo deben ustedes conocer, es bastante conocido. Es la sucesión formada por menos 1 a la n con n en los naturales. ¿Sí? Este es un ejemplo de una sucesión acotada, pero no converge. Por esta razón, también existen series que van a ser acotadas, pero no convergen. Entonces, el ejemplo va a ser la serie formada por esta sucesión. Nos vamos a fijar en la serie desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n. Perdón. ¿Quiénes serían las sumas parciales? Observen que S1 pues, es igual a menos 1 a la 1, que es igual a menos 1. S2 sería igual a menos 1 más menos 1 al cuadrado, que es igual a menos 1 más 1, igual a 0. Y en general, bueno, SK, si quieren les escribo S3, sería igual a S2 más menos 1 al cubo, que sería igual a 0 menos 1, que es menos 1. Y ahora sí, en general tendríamos que SK va a ser 0 si K es par y menos 1 si K es impar. Esto quiere decir que para esta serie en particular, las sumas parciales, es decir, la sucesión SK, es acotada, pero no converge. Esto quiere decir que en general, cuando tenemos una sucesión que genera una serie y las sumas parciales de la serie forman una sucesión acotada, no tiene por qué converger. ¿Sí? Muy bien. Sin embargo, la situación cambia si nosotros le pedimos a todos los términos de la serie que sean no negativos. Y para ello, para ver ello, quiero primero recordar un teorema de cálculo 1, que es el teorema de la convergencia monótona.
Entonces, dicho teorema dice que si ustedes tienen una sucesión SK monótona, esto es creciente o decreciente, entonces va a suceder que la sucesión converge si y solo si es acotada. Es decir, que para el caso particular de las sucesiones monótonas, el que sean acotadas sí garantiza la convergencia de la sucesión. Ok, bueno, pues esto nos va a servir para probar que en el caso particular de que tengamos una serie cuyos términos sean no negativos, la serie va a converger si solo si la sucesión formada por las sumas parciales está acotada. Entonces lo voy a escribir como un teorema. Bueno, primero una observación para que sea más fácil. Supongamos que tenemos una sucesión cuyos términos son no negativos, ¿sí? Cada término es mayor o igual que 0. Entonces, si nos fijamos en la serie formada por esa sucesión, las sumas parciales van a tener un comportamiento particular. Fíjense que S1 es igual a A1, S2 va a ser igual a A1 más A2, que es igual a S1 más A2, pero A2 es mayor o igual que 0, entonces pues esto va a ser mayor o igual que S1 más 0, igual a S1. Y en general, SK más 1 va a ser igual a SK más AK más 1. Y como AK más 1 es mayor o igual que 0, pues esto va a ser mayor o igual que SK más 0, que es igual a SK. Eso quiere decir que en el caso particular en el que los términos de la serie sean no negativos, pues nosotros vamos a tener que la sucesión formada por las sumas parciales va a ser monótona creciente. ¿Sí? Y vamos a poder aplicar el teorema de la convergencia monótona. Entonces lo voy a poner ahora sí como un teorema. Sea AN una sucesión de números no negativos. Déjenme subrayar esto porque es importante. Entonces, la serie converge si y solo si la sucesión formada por las sumas parciales es acotada. Recuerden que nosotros ya sabíamos la ida y lo que estamos diciendo con este teorema es que en el caso particular en el que los números sean no negativos, también se vale el regreso. Vamos a hacer la demostración, en realidad es bastante sencilla y ya tenemos gran parte de ello. Solo falta juntar todo. Entonces, como todos los términos de la sucesión son mayores o iguales que 0, ya observamos que esta sucesión, la de las sumas parciales, es monótona creciente. Pues esto quiere decir que por la definición de convergencia de series, la serie formada por los ANs converge si y solo si la sucesión de las sumas parciales converge. Eso es nada más definición de convergencia de series. Y ahora sí, por el teorema de la convergencia monótona, dado que esta serie es monótona creciente, la sucesión converge, la sucesión de las sumas parciales converge si y solo si esta es acotada. Y aquí nada más déjenme enfatizar que esto se debe al teorema de la convergencia monótona. Y pues básicamente eso es toda la demostración, ya acabamos y pongo un cuadrito para decirlo. Como ejercicio en el cual pueden aplicar este teorema, se los dejo como ejercicio ya que la misma serie voy a demostrar su convergencia de otra manera. Consideren un valor P mayor estricto que 1, es importante. Entonces demuestren que la serie formada desde 1 igual a infinito de 1 entre n a la p converge. Y pues yo quiero que lo demuestren usando el teorema anterior, entonces para ello lo que tienen que demostrar es que la sucesión formada por las sumas parciales
es acotada. Observen que que esto es suficiente ya que todos los términos son no negativos. Y de hecho les puedo dar la cota. De hecho, lo que tendrían que demostrar es que SK es menor o igual que un valor M igual a 1 entre 1 menos A, donde A es igual a 1 entre 2 a la P menos 1. Si demuestran eso, ya habrán demostrado que esta sucesión es acotada, pero como además es monótona creciente, pues la serie va a converger. Se los dejo como un ejercicio. Ok. Bien. Este teorema que acabamos de ver nos va a servir para recordar uno que es bastante más útil, más bien para demostrar uno que es bastante útil, que es el teorema de comparación de series. Entonces, antes de verlo, tenemos que recordar cómo iba el teorema de comparación de sucesiones. Bueno, una versión resumida de ese teorema. Entonces, sean SK y TK dos sucesiones de números reales. Y supongamos que para todo K en los naturales se cumple que SK es menor o igual que TK. Entonces, la primera parte del recordatorio va a decir que si las dos sucesiones convergen, entonces los límites también cumplen esta desigualdad. Es decir, el límite cuando K tiende a infinito de SK va a ser menor o igual que el límite cuando K tiende a infinito de TK. La segunda parte dice que, bueno, no, ahora no estamos suponiendo que converjan, de hecho, más bien vamos a suponer que el límite cuando n tiende a infinito de SK, perdón, cuando K tiende a infinito de SK es igual a infinito, pues entonces, como se cumple esta desigualdad, el límite cuando K tiende a infinito de TK va a ser mayor que este, que es igual a infinito, ¿no? Entonces, en realidad lo que sucede es que el límite cuando K tiende a infinito de TK también es igual a infinito. Aquí me salió muy despegado. Ok, entonces esto es algo que sucede en la teoría de sucesiones y lo vamos a usar para probar un teorema análogo para las series. Lo voy a poner como teorema de comparación, bueno, más bien criterio de comparación. Y dice lo siguiente. Entonces, sea para cada n en los naturales, sean AN y BN dos valores reales, tales que 0 es menor o igual que AN, menor o igual que BN. Entonces, en particular, ambas sucesiones van a ser sucesiones formadas por números no negativos. Entonces, la primera parte del teorema dice, si esta serie converge, la serie desde n igual a 1 hasta infinito de los bn's, es decir, la grande converge, pues entonces la chica también converge. Y además, la serie formada, el límite de la serie, es decir, la suma infinita, va a ser menor de los ANs, va a ser menor o igual que la suma infinita de los BNs. Entonces, esa es la primera parte del criterio. La segunda la voy a escribir de este lado. Va a decir que si la serie formada por los ANs diverge, es decir, si la serie chica diverge, observen que como todos los términos son mayores o iguales que 0, en realidad esto se está yendo a infinito, pues entonces la serie desde n igual a 1 hasta infinito de Bn también diverge. ¿Sí? Y también se va a ir a infinito, pues porque todos los términos son mayores que 0, mayores o iguales que 0. Ok, la demostración también es bastante sencilla. Vamos nada más a establecer la notación. Para cada K en los naturales, denotamos como siempre. Entonces, como siempre, vamos a denotar SK igual a la suma desde n igual a 1 hasta K
de los ANs, pero ahora como también tenemos esta serie, la de los BNs, pues vamos a denotar por TK la suma desde n igual a 1 hasta acá de los BNs. Muy bien. Entonces, para la parte 1, bueno, primero observemos que como AN es menor o igual que BN para todo en los naturales, pues entonces este valor va a ser menor o igual que este de aquí, ¿sí? SK va a ser menor o igual que TK para todo K en los naturales. Muy bien. Hecha esta observación, ya podemos pasar a la prueba y vamos a comenzar con el número 1, ¿sí? Entonces, para el número 1, lo que nosotros necesitamos demostrar, más bien, supongamos que esta serie converge. Y lo que tenemos que demostrar es que la de los ANs converge y además tenemos que probar que se cumple esta desigualdad. Entonces déjenme subrayar. Todo esto es lo que necesitamos demostrar. Muy bien, pero en realidad eso es bastante sencillo. Entonces, como esta serie converge, la de los BNs, pues entonces sus sumas parciales, es decir, las TKs, también convergen. Es una sucesión que converge. Esto quiere decir que esta sucesión es acotada. Eso quiere decir que existe un valor m en los reales tal que tk es menor o igual que m para todo k en los naturales. Y esto garantiza que, dado que ya sabemos que sk es menor o igual que tk, pues tendríamos que sk es menor o igual que tk, quien a su vez es menor o igual que m. Y sk ya sabemos que es mayor o igual que 0 porque todos los términos de todos los AN son mayores o iguales que 0. Entonces, pues esto garantiza que la sucesión formada por los SKs es acotada. Y por el criterio que ya vimos, como todos los ANs son mayores o iguales que 0, entonces la serie formada por los ANs, bueno, es una serie formada por términos no negativos cuyas sumas parciales están acotadas. Entonces esto ya garantiza que pues esta serie, más bien esta sucesión converge y pues esto garantiza que la serie converge. ¿Sí? Pero además, entonces ya sabemos que la sucesión de los SKs converge y también la de los TKs converge. Pero sabemos otra cosa, sabemos que SK es menor o igual que TK para todo K en los naturales. Entonces, por lo que ya recordamos de la convergencia de sucesiones, como ambas sucesiones convergen, se va a cumplir que el límite, cuando K tiende a infinito de SK, va a ser menor o igual que el límite, cuando K tiende a infinito de TK. Pero ¿quiénes son estos límites? Este de aquí es precisamente la serie formada desde 1 igual a infinito de los ANs y esta de aquí va a ser la serie desde 1 igual a n igual a 1 hasta infinito de los BNs, que hemos demostrado que además se cumple esta desigualdad. Entonces, esta converge y además se cumple esta desigualdad, pues era justo lo que queríamos demostrar. Entonces, por lo tanto, hemos probado 1. Muy bien. Para el número 2, pues ahora vamos a suponer que esta serie diverge. ¿Qué quiere decir que diverge? Pues esto lo que quiere decir es que la sucesión de las sumas parciales diverge. Pero como además todos estos términos son mayores o iguales que 0, esta es una sucesión creciente que diverge, pues lo que sabemos en realidad es que el límite cuando k tiende a infinito de los SKs es igual a infinito.
Ok, como SK es menor o igual que TK para todo K en los naturales, vamos a tener que como el límite de esta sucesión es igual a infinito, el de esta también. ¿Sí? Entonces lo escribo. Entonces el límite cuando K tiende a infinito de TK es infinito, y esto lo que garantiza es que la serie de los BNs diverge. Y ya con eso terminamos este teorema. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo usarlo. El primer ejemplo, vamos a considerar un valor P, ahora entre el 0 y el 1. Entonces, la serie formada desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n a la P, muy parecida a la que les puse en el ejercicio, solo que ahora el P está en el 0, 1, pues esta va a diverger. ¿Cómo vemos eso? Pues simplemente observemos que para cualquier n en los naturales, si P está en el 0, 1, entonces n a la P va a ser menor o igual que n a la 1, que es igual a n. Esto implica que 1 entre n es menor o igual que 1 entre n a la P, y como ya sabemos que la serie formada, esto lo probamos en un video pasado, como la serie de los 1 entre n diverge, y todos los términos son mayores o iguales que 0, por el criterio que acabamos de ver, por el criterio de comparación, pues garantizamos que la serie desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 entre n a la P, también diverge. ¿Sí? Entonces con eso acabamos este ejemplo. El siguiente va a ser un poquito más, vamos a poner un poquito más complicada la serie, aunque en realidad va a ser muy sencillo. Consideremos la serie desde un n igual a 1 hasta infinito, formada por 2 más seno cúbico de n más 1 entre 2 a la n más n cuadrada. Entonces, esta serie va a converger, ya que, pues primero, observemos que todos estos valores son mayores o iguales que 0. Aquí no hay duda, esto es mayor o igual que 0 para cualquier n, pero el seno cúbico sí podría tomar un valor negativo. Sin embargo, observen que seno cúbico de cualquier cosa es, más bien, como el seno está acotado por menos 1 y 1, si lo elevamos al cubo también, porque estaría acotado entre menos 1 al cubo y 1 al cubo, pero menos 1 al cubo es menos 1 y 1 al cubo es igual a 1. Eso quiere decir que este valor es mayor o igual que menos 1, pero como le estamos sumando un 2, esto de aquí pues va a ser de hecho mayor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, el numerador es mayor o igual que 1 y el denominador siempre es mayor que 0, pues con esto concluimos que todos estos términos son mayores o iguales que 0. ¿Sí? Entonces, esto implica que 2 más, lo voy a poner así mejor, 0 menor o igual que 2 más seno cúbico de n más 1 entre 2 a la n más n cuadrada. Ahora, observen que como seno cúbico de cualquier cosa es menor o igual que 1, en realidad el numerador está acotado por 3. Y por otro lado, bueno, voy a dejar aquí el denominador igual para que no haya duda, pero por otro lado, observen que lo voy a poner aquí como 2 a la n más n cuadrada es mayor o igual que 2 a la n, entonces 1 entre 2 a la n va a ser menor o igual que 1 entre 2 a la n más n cuadrada. Y esto va a garantizar que esto que tenemos aquí va a ser menor o igual que 3 entre 2 a la n. Muy bien, entonces, ¿a qué hemos llegado? Hemos llegado a que todos los términos de la serie que queremos ver que converge están acotados por estos términos. Y observen que esto de aquí es una suma geométrica. Entonces, como una serie geométrica, fíjense que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 3 entre 2 a la n, pues no es otra cosa más que 3 por la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre 2 a la n, la cual ya sabemos que converge. Entonces esta converge. Muy bien. Entonces tenemos esta sucesión,
bueno, la serie formada por esta sucesión. Sabemos que cada término es mayor o igual que 0, por lo tanto podemos aplicar el teorema de comparación y además sabemos que cada uno de estos está acotado por los términos de una serie que sí converge. Entonces, por el teorema de comparación, la serie que teníamos en un inicio converge. Y ya acabamos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, esta es dos formas, una del caso 1 y otra del caso 2, en las que se puede aplicar el teorema de comparación. Otro ejemplo es la serie formada desde n igual a 1 hasta infinito de n más 1 entre n cuadrado más 1. Entonces, esta va a diverger, ya que observen que n más 1 es mayor o igual, entre n cuadrada más 1 es mayor o igual que n más 1 entre n cuadrada más n. ¿Por qué? Pues porque este es más grande que este denominador y cuando pasan dividiendo se invierte la desigualdad. Pero esto de aquí es igual a n más 1 que divide a n, más bien n más 1 entre n por n más 1. Simplemente factoricé un n en el denominador y pues podemos cancelar esto de aquí y me quedaría 1 entre n. Eso quiere decir que los términos de esta serie son mayores o iguales que los términos de la sucesión 1 entre n. Pero como la serie formada por los términos de la forma 1 entre n, esta serie diverge, pues entonces cualquiera que sea más grande que ella también. También diverge. Y pues con eso ya demostramos que esta serie también diverge. Ahora lo que vamos a ver es un teorema que se deduce del teorema de comparación, que es el criterio de la integral. Y probablemente es uno de los criterios más utilizados cuando estamos trabajando con series de números no negativos. Entonces vamos a considerar la siguiente situación. Sea f una función definida en el 1 infinito. También pueden poner aquí el 0 infinito y no pasa nada. Y el codominio sí le vamos a pedir que sea el 0 infinito, es decir, f es no negativa. Y le vamos a pedir que además sea decreciente. Entonces vamos a definir para cada valor n en los naturales el valor a n como f de n. Entonces, geométricamente se ve así. Tenemos la función decreciente y no negativa. Y para cada número natural estamos definiendo a1 como, bueno, f de 1. Para el 2, a2 sería igual a f de 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Por aquí estaría, voy a ya escribirlo aquí, sería f de 3 igual a 3 y así. Por aquí estaría, no sé, estaría acá y por aquí estaría AK, perdón, que es igual a f de k. Ok. Entonces, intuitivamente, uno puede fijarse en los rectángulos que tienen estas bases y altura, pues en este caso sería A1, A2, etcétera. Y si se fijan, pues eso es una suma superior de la integral. ¿Sí? Tendríamos este de aquí. Y el área sería la base, que es 2 menos 1, es decir, 1, y la altura sería A1. Entonces el área de este rectángulo sería pues A1. Por la misma razón, si tomamos este de aquí, la altura sería A2 y la base sería 1. Entonces nuevamente el área de este rectángulo sería A2. Continuando con este proceso, podríamos llegar hasta el último rectángulo, que tendría altura AK y base el intervalo de K a K más 1, y tendríamos que la suma de las áreas de todos estos rectángulos
pues bueno, serían una suma superior y debe ser mayor o igual que la integral de la función f de x desde 1 hasta k más 1, es decir, el valor de esta área. Entonces déjenme escribirlo. Entonces esto implica que la suma desde n igual a 1 hasta k de los ak's, aquí estaría el último de altura ak y base k más 1, sería mayor o igual que la integral de 1 a k más 1 de la función f de x de x. Pero también esta misma integral es mayor o igual que la suma inferior respecto a esta partición, que no estoy escribiendo quién es la partición, pero bueno, es la partición por los números enteros. ¿Y quién sería esa suma inferior? Pues si se fijan, el primer rectángulo tendría por altura A2, lo voy a pintar aquí en verde, y la base sería la misma. El segundo rectángulo tendría por altura A3 y la base sería de 2 a 3. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces al final estaríamos sumando las áreas de los rectángulos con altura A, digamos, si estamos de n a, lo voy a poner mejor de, bueno, sí, de n a n más 1, la altura sería f de n más 1, ¿sí? Entonces esto sería mayor o igual que la suma desde n igual a 1 hasta acá de ak más 1, de an más 1, perdón, que no es otra cosa más que la suma desde n igual a 2 hasta k más 1 de an, ¿sí? Si se fijan, esto de aquí es la suma sk y este de aquí es sk más 1 menos el primer término que es a1. Intuitivamente, ¿qué estoy diciendo? Pues estoy diciendo que el área de esta integral está acotada por las sumas parciales, ¿sí? Tanto por arriba como por abajo. Eso quiere decir que si el límite cuando k tiende a infinito de f de x converge, pues va a existir la integral impropia de 1 hasta infinito de f de x y este va a ser una cota para este tipo de sumas parciales. Por lo tanto, la serie de los ANs debería existir. Y recíprocamente, si la serie existe, pues va a estar acotando estas integrales y por lo tanto la integral impropia debería existir. Ok, lo que vamos a hacer a continuación es escribir formalmente ese criterio que nos va a decir que en este caso, si tenemos una sucesión formadas por las imágenes de una función decreciente con valores no negativos, la serie va a converger si y solo si la integral impropia de la función f existe. Y pues lo que vamos a hacer es, además de demostrarlo, formalizar todas estas desigualdades que yo escribí aquí. Ok, vamos a hacerlo. El resultado se llama criterio de la integral, lo voy a poner como un teorema. Y vamos a tener las mismas hipótesis que describí anteriormente. Entonces tomamos una función f de 1 infinito al 0 infinito decreciente. Para cada n en los naturales definimos a n como f de n. Entonces, la serie formada por los ANs va a converger si y solo si la integral impropia existe. Recuerden que esta integral impropia se define como el límite cuando k tiende a infinito de la integral de 1 a k de f de x. ¿Sí? Entonces, en el caso de que existe este límite, pues la integral impropia existe. Y el criterio nos dice además que en este caso se va a cumplir que la suma infinita, la serie desde n igual a 2 hasta infinito de an es menor o igual que la integral impropia, quien a su vez es menor o igual que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de an. Y noten que este de aquí es simplemente menos a1 más la serie desde n igual a 1 hasta infinito de an. ¿Sí? Y nada más como una observación a este resultado,
el criterio sigue siendo cierto, más bien sigue siendo válido. Si cambiamos 1 por k. Y esto para todo k en los naturales, unión el 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues si aquí en vez de empezar en la integral de 1 a infinito, pues podemos ponerle k, y aquí sería desde n igual a k, y aquí sería desde n igual a k más 1. ¿Sí? La demostración es consecuencia de lo que ya observamos y del resultado anterior. Entonces vamos a demostrarlo. Vamos a considerar un n en los naturales y vamos a observar que como f es decreciente, pues para cualquier valor x en n, n más 1, fn es mayor o igual que f de x, quien a su vez es mayor o igual que f de n más 1. Déjenme copiar esto aquí y de hecho darle nombre, porque ¿quién era fn? Pues fn era an y fn más 1 era an más 1. ¿Sí? Bueno, pues esto va a garantizar, voy a copiarlo del otro lado, esto va a garantizar que AN, que es igual a Fn, que es igual a Fn por n más 1 menos n, va a ser mayor o igual que la integral desde n a n más 1 de la función fx de x. ¿Sí? Como este es una cota superior para f de x con x en el intervalo n, n más 1, pues entonces la integral en todo este intervalo tiene que ser menor o igual que la cota superior por la longitud del intervalo. Y por la misma razón, esto va a ser mayor o igual que f de n más 1 por n más 1 menos n. ¿Sí? Como esta es una cota inferior, tenemos esto de aquí. Pero ¿quién es este valor? Este simplemente es un 1 y fn más 1 es simplemente a n más 1. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que voy a hacer es probar formalmente la desigualdad a la que habíamos llegado anteriormente. De aquí concluimos que AN es mayor o igual que la integral desde n a n más 1 de f de x, quien a su vez es mayor o igual que a n más 1 para todo n en los naturales. Entonces voy a enmarcar esto de aquí y lo voy a usar para acotar las series. Ok, entonces esto es en general. Vamos, es un sí, solo sí. Queremos probar que la integral en propia existe, sí, solo sí, la serie existe. Entonces voy a probar primero el regreso. Entonces supongamos que la integral impropia existe. Y lo que tenemos que demostrar es que la serie converge. Bien, entonces para hacerlo, pues observemos que la integral de 1 a infinito, es decir, la integral impropia, se define, como ya recordamos, como el límite cuando k tiende a infinito de la integral de 1 hasta k de fx de x. Pero observemos, bueno, este es un límite, pero además, como la función f es mayor o igual que 0, pues este límite en realidad va a ser mayor o igual que la integral de 1 hasta n de f de x por dx. ¿Sí? Y esto para cualquier n en los naturales. Ok, entonces esto lo pongo como una observación. Pero ahora, observemos por esta desigualdad, le voy a poner aquí asterisco. Observemos que la integral de 1 hasta k de f de x, pues se puede descomponer como la suma de las integrales desde n igual a 1 hasta k menos 1 de la integral de n a n más 1
de f de x de x. Cuando empezamos en n igual a 1, pues tendríamos la integral de 1 a 2, luego tendríamos de 2 a 3 y así hasta llegar de k menos 1 a k menos 1 más 1, que es k. ¿Sí? Entonces, por propiedades que ya sabemos de la integral, esta integral es la suma de estas. Ahora, por lo que observamos aquí en asterisco, cada una de estas integrales es a su vez mayor o igual, esto es mayor o igual, lo voy a poner así, desde n igual a 1 hasta k menos 1, que a n más 1. ¿Sí? Es lo que observamos aquí. Muy bien. Entonces voy a copiar esta última observación y me voy a pasar del otro lado. Y ahora simplemente observemos que esta suma en realidad yo la puedo reagrupar, va a ser la suma desde n igual a, lo voy a poner desde n, estamos empezando en 2, entonces esto es la suma desde n igual a 2 hasta acá de a n, que es igual a sk menos a1. Entonces, ¿a qué llegamos? Pues llegamos a que sk menos a1 es menor o igual que la integral de 1 a k de f de x, y esto implica que sk va a ser menor o igual que la integral de 1 a k de f de x más a1, simplemente pasamos sumando, y pues esto va a ser menor o igual, por lo que ya observamos que la integral impropia más a1. Entonces, si se fijan, este valor es un valor real que no depende de quién sea acá. Entonces, esto implica que esta sucesión es acotada y como todos los AN son mayores o iguales que 0, concluimos que esta sucesión converge, y esto implica que la serie converge. Y además, no solo eso, también podemos observar que pues esta serie, que es igual al límite cuando k tiende a infinito de los sk, va a ser menor o igual, como cada sk es menor o igual que esto de aquí, va a ser menor o igual que el límite cuando k tiende a infinito, bueno, era esto de aquí más a1, entonces el límite cuando k tiende a infinito de la integral de 1 hasta k de f de x más a1, entonces voy a pasarme del otro lado para que quepan. Entonces, esto de aquí es precisamente la integral impropia más esta constante. Y pues ya para terminar la primera, entonces ya sabemos que esta serie converge, y para terminar la primera desigualdad simplemente pasamos este a1 restando y tendríamos que la serie es de n igual a 1 hasta infinito de a n menos a1 va a ser menor o igual que la integral de 1 infinito de f de x, y ya simplemente observen que esto es la serie desde n igual a 2 hasta infinito de a n. ¿Sí? Por lo tanto, esta serie es menor o igual que esta integral impropia, y con eso terminamos el regreso del teorema. Vamos con la ida. Entonces, la ida, ahora vamos a suponer que la serie converge. Y lo que tenemos que demostrar es que la integral impropia existe. Y bien, entonces en realidad esto ya es mucho más sencillo. Como esta serie converge, pues entonces la sucesión formada por las sumas parciales converge,
y por la desigualdad asterisco tendríamos que SK, que es igual a la suma desde n igual a 1 hasta k de AN, sería mayor o igual que la suma desde n igual a 1 hasta k de las integrales de n a n más 1 de f de x de x, y esto por propiedades de la integral es la integral de 1 hasta k más 1 de f de x, el cual es mayor o igual que 0. Entonces, esto implica que tenemos esta sucesión, la formada por las integrales desde 1 hasta k más 1 de f de x, la cual, si se fijan, es creciente y acotada. ¿Por qué es acotada? Pues porque cada uno de los términos está acotado por esta sucesión, los SK, la cual también es convergente y por lo tanto está acotada por algún valor m. Entonces deducimos que esta sucesión es creciente y acotada, entonces por lo tanto converge. Y eso lo que quiere decir es que existe el límite cuando k tiende a infinito de la integral de 1 hasta k más 1 de f de x, ¿sí? O sea, es el límite de esta sucesión, pero pues esto es lo mismo que el límite cuando k tiende a infinito de la integral de 1 a k de f de x, que es igual a la integral impropia, ¿sí? Por lo tanto, la integral impropia existe. Además, ya para terminar, pues esta serie, que es la serie desde n igual a 1 hasta infinito de los ANs, es el límite cuando k tiende a infinito de ese k, esa es nuestra definición de convergencia de serie, que va a ser mayor o igual que el límite cuando k tiende a infinito de la integral de 1 hasta k más 1 de f de x, porque ya probamos que cada uno de los términos sk es mayor o igual que esta integral. ¿Sí? Entonces, cuando sacamos límites, la desigualdad se preserva, pero ya quedamos que este límite es precisamente la integral impropia, y por lo tanto se cumple la última desigualdad que necesitábamos demostrar, que era esta serie es mayor o igual que la integral impropia. Ok, bueno, con eso terminamos la demostración del criterio. Para acabar este video, simplemente vamos a ver un par de ejemplos en el cual se puede utilizar este criterio. El primero es el que ya habíamos anunciado. Vamos a considerar un valor p mayor que 1 y la serie formada por los términos de la forma desde n igual a 1 hasta infinito, 1 entre n a la p. Entonces vamos a probar que esta converge. ¿Cómo vemos eso? Pues vamos a fijarnos en la función f de x dada por 1 entre x a la p. Si se fijan, pues cada uno de los términos an, donde an está dado por 1 entre n a la p, es precisamente f de n. Además, esta función es mayor o igual que 0 para todos los x en 1 infinito, y es como p es mayor que 1, es decreciente. Entonces estamos en las condiciones del criterio de la integral, y para demostrar que esta serie converge, pues lo que tenemos que ver es que la integral impropia existe. Entonces lo voy a escribir. Entonces lo que nosotros necesitamos demostrar es que esta serie converge. Pero eso es equivalente a demostrar que la integral desde 1 hasta infinito de f de x existe. Pues vamos a hacerlo. Entonces, para ello lo que tenemos que demostrar es que el límite, cuando k tiende a infinito, de la integral de 1 hasta k de f de x existe. Entonces, antes de ver este límite, pues vamos a ver quién sería cada una de estas integrales. Entonces, observación, la integral desde 1 hasta k
de f de x no es otra cosa más que la integral desde 1 hasta acá de 1 entre x a la p de x. Y como p es mayor que 1, pues esta integral la podemos calcular fácilmente. Si se fijan, esto es la integral de 1 acá, de x a la menos p. Y este tipo de integrales, cuando p es distinto de 1, se calcula como x a la menos p más 1 entre menos p más 1, evaluado de 1 acá. Pues esto viene siendo k a la menos p más 1 entre menos p más 1 menos 1 a la menos p más 1, pues va a ser 1 entre menos p más 1. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, pues sería igual a 1 entre p menos 1. Simplemente multipliqué por menos aquí en el denominador. Y el segundo sumando no importa mucho, nada más voy a bajar esto que está en el numerador, lo voy a bajar al denominador. Voy a dejar en menos p más 1 y va a multiplicar a 1 entre k a la p menos 1. ¿Sí? Ahora, este es el valor de esta integral, pues simplemente calculamos el límite. Cuando k tiende a infinito, de la integral de 1 hasta k de f de x, pues esto es el límite cuando k tiende a infinito de este valor. Y si se fijan, pues aquí no aparece k, y cuando k tiende a infinito, esto de aquí sería 0, entonces todo esto se va a 0, y este límite sería 1 entre p menos 1. Muy bien, por lo tanto, la integral impropia existe. Y esto ya garantiza que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n a la p converge. Muy bien, entonces con eso terminamos el ejemplo. Para terminar les voy a dejar algunos ejercicios para que prueben usando el criterio de la integral o cualquiera de los que hayamos visto en este video. Es demostrar si las siguientes series convergen o divergen. Entonces el primer caso es la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre 1 más n cuadrado. El segundo va a ser la serie desde n igual a 1 hasta infinito de e a la menos n. Y el tercero va a ser la serie desde n igual a 2 hasta infinito de 1 entre n por logaritmo natural de n, todo esto a la k. ¿Sí? Observen que aquí tenemos que empezar en n igual a 2, porque en n igual a 1 el logaritmo de 1 es 0, entonces esto no estaría definido. Pero a partir de n igual a 2, todo esto es mayor que 0. Muy bien, entonces les dejo estos 3 ejercicios y ya con esto terminamos estos primeros criterios para series de números no negativos. En el siguiente video vamos a ver otros criterios, concretamente los criterios del cociente. Y bueno, con eso cerraremos, bueno, los criterios de cociente y probablemente el criterio de la raíz, y con eso cerraremos los criterios para series de números no negativos. Ok, cuídense y hasta la próxima.